hasta piruvato en la vía oxidativa anaeróbica. Luego vimos el paso a través de la membrana mitocondrial hasta la matriz en la vía aeróbica, que es el ciclo de Krebs. Y ahora vamos a revisar la fase final de la oxidación aquí en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, que luego se envía hacia la membrana interna mitocondrial para ahora sí obtener toda la energía que sea posible, ¿no? Algo interesante de esto es que estamos acostumbrados a ver a las células así, ¿no? Como pequeños globitos llenos de citoplasma, como inflados de citoplasma, con organelos que están ahí nadando en el alrededor. Y se antoja pensar que ya es globitos así, pero nada más irreal, que más bien son así, ¿no? La célula está llena de proteínas fibrilosas que dan lugar a un esqueleto que lo atraviesa por todos lados, y en medio de esas fibras pues hay organelos que están ahí atrapados y de alguna forma están restringidos en el movimiento y en la motilidad. Por tanto, la célula más bien es un organismo muy compacto de una serie de organelos y estructuras en su interior que dejan realmente poco espacio, ¿no? Ese es un diagrama muy hermoso de la célula epitelial. De hecho, ven aquí ustedes las microvellosidades en esta célula intestinal. Y si ven ustedes acá igual, ven cómo está todo compactado en los organelos y además de esto, pues las proteínas fibrosas que acabo de mencionar, ¿no? Lo digo justamente porque uno de los organelos clave que estamos revisando ahora es justamente la mitocondria, este pequeño organelo citoplasmático que es el encargado de la energía de nuestras células en general. Y entonces, como cada la energía es la que nos da la fuerza vital como tal, ¿no? Ya revisamos ayer algunas de las mitocondriopatías y vimos que la falta de energía pues induce una falla general que finalmente conduce a la muerte o a defectos muy importantes de crecimiento y desarrollo, en fin, ¿no? Que justamente nuestra mitocondria es esa que está encargada de formar toda la energía de nuestro cuerpo, ¿no? Podemos obtenerla sin de mitocondria, pero eso implica un gasto muy alto, un precio muy alto que hay que pagar. Hace algunas décadas, en los 60, 70, Lynn Margulis, esta magnífica mujer, una bióloga, hizo una hipótesis que hoy en día está bien comprobada de la endosimbiosis de la mitocondria, porque la mitocondria resulta ser un organelo que es muy probable, es decir, es muy probable que se haya tratado de una bacteria procarionte que fue engullida por una célula más grande y que en lugar de que se la comiera, pues crearon una simbiosis. La simbiosis significa que son dos organismos o más que conviven sin hacerse daño uno al otro. Eso es un mecanismo simbiótico. Entonces aquí está su artículo del 67, donde habla de el origen de las células mitóticas, mitocíticas, que son las mitocondrias. Ella todavía la firmó como su nombre de soltera, que era Lynn Sagan, después fue Luis Margulis. Lamentablemente ya nos dejó en el 2011, pero fue una magnífica bióloga que hizo avances muy importantes para la biología y la medicina en general. Y entonces su teoría es que de pronto una célula más grande, una célula eucariota, es muy probable que haya sido una célula que engulló también a un núcleo, no estamos seguros de eso, pero bueno, una célula que tenía su propio núcleo o que lo engulló como otro organismo, de pronto endocitó a una bacteria que cuando lo hizo perdió su filamento. Recuerden que la mayoría de las bacterias tienen filamentos motiles. Entonces, cuando la endocitó en una forma de engullimiento, pero no para comerla, encontraron que ambas células se podían entonces ayudar simultáneamente. De tal manera que la célula eucarionte grande, esta que trabajaba anaeróbicamente, encontró a una célula más pequeña que trabajaba aeróbicamente y que justamente se alimentaba de los productos finales de la primera. De hecho, M. Mayerhoff alimenta al ciclo de Krebs, por eso es que es la endosimbiosis, ¿no? Y en pago, redituando esta relación ahora muy cordial entre ambas células, la mitocondria le proveía de energía, agua y dióxido de carbono, que eran muy importantes para la otra célula. De tal forma que aparentemente ese es el origen, ¿no? Lo consta que son hipótesis, no podemos mostrarlo fehacientemente, ¿no? Sería la teoría a través de la cual el origen de las mitocondrias se puede explicar, igual que los cloroplastos en algunas plantas, en las plantas, ¿no? Es muy probable que el cloroplasto sea el equivalente, pues, a un engullimiento celular de una célula más grande para un beneficio mutuo, ¿de acuerdo? Y entonces, más que comida, esa relación pues, se convirtió en eso, en una condición muy estable en la que ambas células se ven beneficiadas simultáneamente sin hacerse daño y al contrario, ¿no? Obtienen beneficios mutuos. Entonces, esta es más o menos la teoría endosimbiótica que explica este fenómeno que acabo de decir, a partir de células muy primitivas. Eso ocurrió hace miles de millones de años, no sabemos exactamente cuándo,
Pero esta teoría neosemiótica, justamente hace unos 30 años más o menos, unas 3 décadas, se hizo el mapeo genético de las mitocondrias comparándose con otras bacterias. Y entonces, por eso es que esta es muy, muy cercano a lo que dice Margulis, ¿no? Porque la mitocondria habían tenido homología ancestral con riquecias, con rhodospiralinas, en fin, comparten un tronco común, por lo menos con estas tres, ¿no? Entonces es muy probable que sí sea una bacteria primitiva, la mitocondria, que pertenecía a esos grupos de familias, ¿no? En realidad, no sabemos a cuál de ellas pertenecía porque ya no lo pertenece y pasó en adelante hace miles de millones de años a formar parte de nosotros como un mecanismo integral, ¿no? Algo interesante que había mencionado hace unas semanas es que las mitocondrias las heredamos de mami, ¿no? Sí se puede transferir ADN mitocondrial a partir del padre, sí se puede, pero es una condición muy extraña, sumamente extraña. Realmente heredamos el ADN mitocondrial de la madre. Por eso es que cuando hablábamos hace unas semanas de este mecanismo de implantación ovular y la germinación, la fertilidad, habíamos mencionado que cuando el espermatozoide logra implantarse con el Shea-Lewis X, ¿se acuerdan? La llave que abre la cerradura de la capa del óvulo, lo que inyecta es justamente su material genético del papá que está en el núcleo. Pero el material genético de sus mitocondrias se quedan acá, en el cuello, en la cola, que son lo que da la fuerza motriz para el latigazo que da la cola, ¿no? Esas se quedan allá. Realmente no integramos el ADN de materno, nosotros los varones no integramos el ADN de nuestra mamá a nuestra progenie, sino que al contrario, ustedes y yo obtenemos el ADN mitocondrial de mami, ella sí tiene su ADN. Pero nuestras mitocondrias no son donadas, o muy raramente lo son, a nuestra progenie, ¿no? Y hace ya un tiempo, exactamente hace 30 años, se describió que podía hacerse un mapeo a lo más lejos posible del genoma mitocondrial de nuestra especie. Entonces, se ha calculado que más o menos hace cerca de 200.000 millones de años existió el vestigio más antiguo, en África, del ADN mitocondrial de nosotros. De tal suerte que aquí está lo que han llamado la EVA mitocondrial, que luego coincide un poquito más adelante, cerca de 100.000 millones de años, con el ADN de Adán genómico, ¿no? Entonces es muy probable que en realidad haya surgido primero una mujer en África y luego se juntó con el ADN de hombres, de especies masculinas o machos, y de allá se hizo toda la mezcla génica que hoy en día conocemos, ¿no? De tal suerte que más o menos hace 200.000 millones de años, pues sí conocemos el ADN mitocondrial mucho más antiguo que cualquier otro ADN que tengamos. Entonces es muy probable que más bien tengamos una EVA mitocondrial muy, muy antigua, ¿no? De hace más de 200.000 millones de años. En fin, la mitocondria, además de lo que acabo de mencionar, que este fue un corolario cultural nada más para ustedes, está implicada en un montón de enfermedades. Ya vimos ahora con mitocondriopatía, vimos cómo afecta a muchos órganos, sistemas, es clave para la vida, de hecho está implicada también en el Alzheimer, en fin, ¿no? Y ahora en boga con lo que estamos viviendo, esta pandemia tan terrible que nos tiene confinados y ha habido infinidad de muertes, justamente las mitocondriopatías, por ejemplo, con radicales libres a expensas de la diabetes mellitus, por ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas, el cáncer, que de alguna forma lesionan a la mitocondria. Estas lesiones mitocondriales son también fallas que no permiten que se pueda uno defender de forma adecuada, no se genera suficiente energía para la síntesis de proteínas como anticuerpos, y en consecuencia el sujeto está parcialmente desprotegido de cualquier ataque, no solamente el SARS-CoV-2, ¿no? Sino cualquier ataque, ¿no? Y a veces se mueve, por ejemplo, para la diabetes, ¿no? Donde el incremento de glucosa hace que haya radicales libres, especies reactivas de oxígeno, que hacen reacciones redox a nivel de muchos órganos, muchas células, particularmente en la mitocondria, y en consecuencia, aunque se activan genes glicolíticos de resistencia, finalmente no lo soportan, se hace esta tormenta de citocinas en un intento por mediar la inflamación del virus SARS-CoV-2, y finalmente se lleva a la muerte epitelial. Los epitelios van a empezar a morir porque falla la ruta energética fundamentalmente, y en consecuencia, aunque proliferan células proinflamatorias, lo hacen más bien para perjuicio de nosotros, ¿no? Es decir, esta tormenta de citocinas, en lugar de ayudarnos, pues nos empieza a minorar las condiciones celulares en general, ¿no? Que está muy bien explicado en general, ¿no? Eso no me voy a tener en esta, porque es lo mismo que estoy diciendo, particularmente con el receptor ACE2 que se liga al coronavirus que estamos viviendo, y todas estas rutas que se activan a partir de la mitocondria, que no la voy a escribir, la van a ver ustedes más adelante cuando vean biología celular, molecular, en fin, ¿no?
Pero en fin, por eso es que lo destaco, porque no solamente con muchas enfermedades, sino ahora lo que estamos viviendo justamente con el coronavirus, en donde el daño mitocondrial por enfermedades concomitantes, insisto, como la diabetes mellitus, hacen entonces que al final de cuentas nos lleve a la muerte o al deterioro muy importante, ¿no? Las mitocondrias fueron descritas con diferentes nombres. Se llamaron así: blefaroplastos, condriocontes, condriomitos, condrioplastos, en fin, todos esos fueron nombres que recibieron las mitocondrias al inicio cuando se empezaron a escribir, como pequeños corpúsculos intacitoplasmáticos que no sabíamos exactamente ni para qué servían ni nada, hasta vermículos o sarcosomas lo llamaron, ¿no? Pero fue un poco después, siglo XIX, cuando Richard Altman, un médico, biólogo, describe los bioblastos como organelos que están ahí en el interior, y Carl Benda, otro médico, describe estos orgánulos pero filamentosos y los acuña el nombre de mitocondria, haciendo alusión al nombre de mitos, que es hilo en griego, y condrión, que significa gránulo, ¿no? O sea, un gránulo con hilos, es literal. Entonces, estos gránulos filamentosos que observó Carl Benda en el siglo XIX fueron estos justamente, ¿no? Orgánulos con hilos. Y entonces, si él pudo observar a través de transluminiscencias las membranas internas mitocondriales que se veían así, justamente eso dio el nombre de mitocondria, ¿no? Los orgánulos con hilos, que se parece mucho a lo que nos han enseñado en los libros de texto, ¿no? Es muy parecido, salvo que en los libros de texto suele uno poner una mitocondria con una membrana más robusta y con menos espacio, en fin, ¿no? Es mucho más delgada la membrana interna mitocondrial y tiene mucha más cantidad de pliegues, ¿no? Estas son micrografías electrónicas coloreadas artificialmente, también reconstrucciones artificiales. Aquí ven en verde todas las mitocondrias alrededor de un gran núcleo. Todo esto verde son las mitocondrias que están rodeando el núcleo celular, el retículo plasmático rugoso y otros organelos, ¿no? En las células musculares, las mitocondrias se ubican así, están cediendo todo el ATP a las fibras musculares para que se puedan contraer. Estas son mitocondrias, las fibras musculares, aquí están igual mitocondrias entre fibras musculares. Por eso es que las mitocondriopatías de rojo rasgado se veían así, porque si de por sí tenemos un acúmulo de mitocondrias, cuando tenemos la mitocondriopatía, aumenta la cantidad de mitocondrias, sea porque se dividieron entre sí, o sea porque aumentó la cantidad de mitocondrias, y entonces intentan dar la energía que no pueden proveer de forma adecuada, y por eso se ve como rojo rasgado, ¿no? Porque reacciona con la tensión de Gomori, y en consecuencia se ve el acúmulo rojo, que es un conglomerado de mitocondrias, que además están muriendo, por eso es rasgado, ¿no? Que hay una mitoptosis, una muerte mitocondrial, justamente por la falla energética a la que están sometidas, ¿no? En el espermatozoide, como había mencionado, si ven ustedes acá, perdón, en el espermatozoide, perdón, como había mencionado, si ven ustedes acá, en el cuello, para la parte motriz de la cola, ahí están las mitocondrias haciendo esto, rodeando el cuello y están proveyendo de toda la energía. Son largas mitocondrias que se están enrollando como si fueran espirales en el cuello del espermatozoide y que están proveyendo de toda la energía a expensas de hidrólisis de ATP para que la cola tenga entonces latigazos, movimientos de latigazo como propelas, y que el espermatozoide pueda nadar libremente en un trayecto sumamente largo, ¿no? Para su tamaño es un trayecto sumamente largo, desde la entrada del cuello uterino hasta su viaje final a encontrar al óvulo que lo está llamando con un aroma delicioso, ¿no? Entonces, justamente está rodeado de esas mitocondrias porque necesita toda la energía para el movimiento de la cola como tal, ¿no? Y esas son las que no se donan, porque en todo caso la cabeza que contiene el núcleo del espermatozoide con la información genética de papá, esa es la que se inyecta, pero la cola se va a sacrificar, solamente sirvió como propela para el movimiento y ya después se sacrifica, ¿no? Si vemos el acercamiento del espermatozoide, veamos, aquí está un corte, aquí están las mitocondrias, veríamos cómo se están enrolladas alrededor, como si fuera una espiral de sello, un resorte, que están inyectando toda la energía posible al espermatozoide, ¿no? Lo interesante de la mitocondria es que, como toda célula eucarionte, se puede dividir por fisión binaria o se puede fusionar por fusión. Entonces tiene una serie de proteínas en la superficie que le permiten eso justamente, ¿no? De pronto cortarse como si, o bien unirse y volverse a fusionar. Entonces, si es necesaria las mitocondrias pequeñas, se corta una larga en varias. Si necesitamos una larga como la que está en el cuello del espermatozoide, se fusionan varias mitocondrias, se hacen una sola. Eso depende de la célula, del tejido, de la condición metabólica, energética, en fin, ¿no? Entonces aquí está el modelo de fusión, de fisión, para que vean cómo se pueden unir, y todo esto es a expensas de proteínas de superficie que van a funcionar como ligandos para que las membranas mitocondriales se puedan fusionar entre sí y después compartan todo el mitoplasma, la matriz mitocondrial,
para que sea un solo organismo enorme que provea de la energía suficiente, ¿no? De tal manera que vemos este polimorfismo mitocondrial, vean algunas mitocondrias redonditas, pachoncitas como su servidor, otras muy largas, delgadas como esta, de diferentes formas, tamaños. Esta está inclusive muy caprichosa, vean, ¿no? Esta igual está caprichosa, ¿no? En fin, pero todas son mitocondrias que se han unido o cortado dependiendo de las condiciones metabólicas del órgano, del tejido en el cual están inmersas, ¿no? En general las vemos así, esa es como la mitocondria más clásica que podemos ver, ¿no? Con una membrana externa mitocondrial, una membrana interna mitocondrial, la matriz mitocondrial o mitoplasma y el espacio intermembranal, ¿no? Y todo lo que hemos conocido hasta ahora, aquí está inclusive su ADN mitocondrial, que es lo que sé yo que nada más heredamos de mami, ¿no? Cuando se hace un mapeo genético y solamente podemos tener mitocondrias, la única certeza es tener, que tenemos es quién fue su mamá, pero no sabemos exactamente quién fue su papá, ¿no? Entonces, todo lo que hemos conocido ha ocurrido acá, donde está el ADN mitocondrial, en la matriz mitocondrial, aquí. Ahora vamos a conocer la membrana interna mitocondrial, esta que estoy señalando con el puntero, y más aún lo que ocurre en el espacio intermembrana, entre la membrana externa, que es aquí la cafecita, con la membrana interna, que es la rosadita, ¿no? Vamos a conocer todo lo que ocurre en las crestas mitocondriales, en la membrana interna mitocondrial, a expensas de lo que le dona el espacio intermembranal, en proteínas que están acá, en una secuencia de 5 proteínas que se llama la cadena respiratoria o la vía de la fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? Entonces habíamos destacado las mitocondrias justamente por todo aquello que están provocando con enfermedades, ¿no? Y esos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Están, como proveen la energía, pues el movimiento, también se asocian con el metabolismo de los carbohidratos, la diabetes mellitus, ya vimos mitocondriopatías, el cáncer, trastornos cardíacos, como los que vimos apenas ayer, enfermedades neurodegenerativas, respiratorios, en fin, inclusive el envejecimiento prematuro, ¿no? El proceso de envejecimiento también está asociado de forma muy importante con un daño mitocondrial a largo plazo, en el que si no nos hemos cuidado y hemos tenido contacto con una gran cantidad de radicales libres que han ido lastimando nuestras mitocondrias, al final de cuentas nos pasa la factura y en consecuencia tenemos procesos degenerativos a veces irreversibles como el envejecimiento, ¿no? De tal manera que una buena receta para mantenerse sano, joven y hermoso y dando bioquímica, pues es mantenerse también en buenas condiciones metabólicas para que la mitocondria no sufra estos eventos oxidorreductivos dañinos y en consecuencia nos mantenga con buena energía residual que tengamos a disposición durante muchos años más, ¿no? Cuando hablamos de la mitocondria y pensamos en la membrana externa mitocondrial, esta que estoy mencionando acá, que luego está rodeada por una membrana interna mitocondrial y un espacio intermembranal, este espacio intermembranal es altamente oxidorreductivo. Ese es un problema, porque está lleno de radicales libres, hidrógeno, sodio, potasio. Y entonces estos están ávidos de pegarse a cualquier cosa que se asome, lo que sea, no importa, que se mueva o no, no importa, se le pega. Entonces una estrategia importante para hacer pasar cosas a través de las membranas, por ejemplo, del citoplasma hasta la mitocondrial, es justamente proteínas canal, pero siempre se corre el riesgo de que en el paso puedan ser susceptibles de oxidorreducción y en consecuencia de degeneración molecular. Entonces, para eso utilizamos transportadores. No solamente hay proteínas que se mueven como tal, por ejemplo, ese translocador que está bien descrito, esta proteína translocador, que una vez que se fusiona una secuencia peptídica o proteica señal, induce toda la formación de un canal, y este canal entonces se trasloca con otra proteína que se ubica en la otra parte, para poder pasar la proteína, o el ion, o el carbohidrato, lo que sea, puede pasar fosfato, ATP, en fin, un montón de cosas, ¿no? O productos intermediarios como oxaloacetato, malato, en fin. Ahorita vamos a ver eso. Pero entonces, una vez que están en el interior de la matriz mitocondrial, aquí cumplen funciones importantes metabólicas. Mientras desde ello, se corre el riesgo de que en el paso, acá, los radicales libres se peguen a lo que estamos incorporando y en consecuencia que lo oxidorreduzcan y en consecuencia se degenere. Para eso utilizamos transportadores muy importantes antioxidantes. Por ejemplo, la coenzima A. La coenzima A que se pega al acetilo, esa moleculita de 2 carbonitos que es tan delicada, tan frágil, tan seductora para los eventos oxidorreductivos, entonces es protegida por una molécula muy grande que se llama coenzima A y que la hace pasar a través de la membrana externa y luego la membrana interna, exponiéndola a la oxidorreducción sin que sufra ningún daño. Toda la embestida la recibe la coenzima A y el acetilo se mantiene intacto hasta que llega a la matriz mitocondrial,
en donde será utilizado acá por el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Tenemos un montón de transportadores que no voy a mencionar todos, no viene al caso, nada más quiero que los vean. Por ejemplo, aquí está el transportador de dioxacetona para glicérido 3-fosfato, que hace entonces que se transporte desde citoplasma hasta la matriz. En fin, el transportador de oxalocetato, malato, bombas pues de oxalocetato, malato, que igual transportan todo esto como aminoácidos, ácido glutámico, ácido aspartico, alfa-cetoglutarato, en fin, todos estos justamente se transportan desde la mitocondria hacia el exterior y del exterior hacia la mitocondria. Se alimenta pues el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs también abona precursores importantes para otras cosas, otras vías. Aquí está, no, nada más quiero que los conozcan. Aquí está, por ejemplo, el transportador de dioxazetona fosfato, que lo acabamos de ver. También está el de glutamato oxalato, que también lo acabamos de ver, que son transportadores tanto para afuera como para adentro y viceversa, ¿no? Desde afuera para adentro y adentro hacia afuera. Transportan por igual estos aminoácidos, estos productos intermediarios del ciclo de Krebs. Aquí está la bomba de fosfato inorgánico, de malato, de citrato. Aquí está el transportador de piruvato. Y así como están esos transportadores, pues también hay transportadores de ATP, ADP, en fin, transportamos un montón de cosas a través de la mitocondria. Eso es exacto. Por ejemplo, para que tengan una idea, hay 26 proteínas descritas, bien descritas su función, en la membrana externa mitocondrial. Ya sabemos bien cuál es su función de 26. Todavía hay un poco más que no tenemos idea de para qué funcionan, ¿no? Se cree que son estabilizadoras, tal vez proteínas ancestrales que ya no tienen una función muy clara hoy en día, como la proteína prion, que nos ayudó cuando estábamos en contacto con metales, en la época de la era de metales, pero hoy en día ya no estamos en contacto con metales tan tóxicos como el aluminio, en fin. Todavía no sabemos exactamente para qué funcionan, pero esta sí está bien descrito, ¿no? Generalmente son proteínas de unión que sirven para la fusión, fisión mitocondrial, otras son transportadoras, canales de transporte para un montón de cosas. Cuando veamos lípidos vamos a ver a la carnitina, en fin. Y en la membrana interna mitocondrial interna, todavía hay más. Hay 54 bien descritas y otro tanto igual que no sabemos exactamente para qué funcionar. Entonces estas proteínas, las 54 que están descritas en la interna mitocondrial, justamente cumplen la misma función, ¿no? De señalización, transporte, y entre estas proteínas están justamente las que vamos a conocer hoy. En general, los transportes mitocondriales se llevan a cabo a través de canales, ¿de acuerdo? Pero esos canales funcionan por diferentes vías. Entonces, que vamos a conocer ya más adelante, como por ejemplo lo que incorporamos desde la vía glucolítica anaeróbica, la vía de Enden-Meyeroff, lo que generó el ciclo de Krebs, estos NADH, el FADH, los NADH del citoplasma, van a tener que viajar hacia el interior, igual que ATP, ADP, van a viajar hacia el interior y van a ser acoplados por un complejo de proteínas, 4 proteínas en particular, que luego van a quitar esos electrones, a los NADHs, FADHs, para que puedan alimentar el espacio intermembranal y eso se cargue como una batería eléctrica de iones positivos para que luego sean pasados a través del quinto complejo, que es la ATP sintasa, y entonces ahora sí, este quinto complejo genera ATP. Es un esbozo general, ese es el panorama general de la cadena respiratoria que vamos a revisar hoy, ¿de acuerdo? Lo interesante de todo eso que estoy mencionando es que si pensamos en un proceso, por ejemplo, de combustión, en el que utilizaríamos hidrógeno y medio oxígeno, ¿no? Esta unión de hidrógeno y medio oxígeno para una vía combustible daría lugar a una reacción exergónica, exotérmica, muy inestable, en donde se liberaría una gran cantidad de energía calórica y en consecuencia una explosión, ¿no? Al final de cuentas, después de esta explosión, lo que nos quedaría como resultado de la unión del hidrógeno con el medio oxígeno sería agua. Eso sería la combustión normal. De manera interesante, si pensamos en la oxidación biológica, pensaríamos que tenemos igual hidrógenos y tenemos también que se van a separar en electrones, así como tal, y también tendríamos los medio oxígeno, que en conjunto ambos eventos van a dar lugar igual a hidrógenos con el oxígeno para formar finalmente el agua. Y no solamente eso, sino que los electrones que estamos liberando, así a expensas de toda esta vía que estoy mencionando, serían susceptibles de ser pasados en una secuencia muy estable, endoexotérmica, pero muy, muy estable, como si fuera una modelo de amortiguación de pH, igualito así que la amortiguación muy estable, donde apenas somos capaces de ver los cambios energéticos como tal. Y no solamente eso, sino que esos electrones y los hidrógenos, oxígenos que estamos utilizando,
nos daría lugar a una energía que podíamos aprovechar como energía para el metabolismo y más aún convertirla en energía de almacenamiento, ¿no? Como reacción endrogónica, NADH, ATP, GTP, UTP, u otros elementos que puedan ser de reserva, ¿no? Como el glucógeno, ácidos grasos, en fin. De tal manera que la vía oxidativa siempre es mucho mejor, es mucho más tranquila, mucho más estable, mucho mejor desde el punto de vista de salud que las vías de combustión, ¿no? No importa que nos tome tantos pasos. Esto va de la mano porque piensen que hemos hablado de la vía oxidativa anaeróbica y ahora la aeróbica, es decir, en el Meyer-Krebs, y hemos visto cómo hay un montón de pasos en las moléculas, ¿no? Se van quitando, poniendo, de pronto se incorpora agua para poner H y OH, y luego lo vuelve a sacar para aquí dejarlo sin el hidrógeno, en fin. Estos cambios son cambios sutiles, pequeñitos, que van manteniendo la energía muy estable, sin lastimar a nuestras células, sin provocar una liberación explosiva de energía, y que en consecuencia nos deja como remanente energía aprovechada, muy buena, muy saludable, y además un depósito energético que podemos utilizar después, ¿no? Como energía potencial, bien había escrito Gilliard Gibbs, ¿no? Y entonces, estos pasos de los elementos, que yo lo hacen a expensas de diferentes formas, proteínas de canal fundamentalmente, esas proteínas canal obedecen, por ejemplo, a gradientes de pH. Cuando hay un gradiente de pH diferencial, fundamentalmente ácido, se incorpora una gran cantidad de fosfatos en un transportador selectivo. Igual que aquí el transportador de fosfato lo hace a efectos de pH. De tal suerte que si yo tengo una acidosis láctica, por ejemplo, por ácido pirúvico, que se está convirtiendo en ácido láctico, incorporo ese pirurato a la mitocondria para que inmediatamente sea aprovechado por la vía energética y se mueva de la circulación. ¿Ven lo importante del pH? El aumento de acidosis. Entonces moviliza la proteína para meter ese pirуваto y que no se convierta en lactato, lo que se utiliza como vía energética para el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Que se descarboxile y se convierte en acetilos. Otros mediadores como estos, que el ADP y ATP, lo hacen especies de un gradiente voltaico, es decir, esos mediadores cambian la polaridad de la membrana y al cambiar la polaridad, cambian también la polaridad de la proteína canal y en consecuencia se incorporan para también abonar fosfatos inorgánicos o bien el ADP como tal es el fosforilado, ¿no? Así sucesivamente suceden diferentes fenómenos que van a dar lugar al intercambio de diferentes moléculas también, metabolitos, de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Lo que nos importa en este día, y así más preámbulo, es conocer ahora esta membrana externa mitocondrial con la membrana interna mitocondrial que se va plegando sobre sí misma, y dentro de ella el complejo de 5 proteínas, estas, que son la cadena respiratoria y que va a dar lugar a la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Esas 5 proteínas. Antes, hace unas décadas, hablábamos solamente de 4 y la ATP sintasa. Hoy en día se consideran los 5 el mismo complejo de la cadena respiratoria. Las crestas de la membrana interna mitocondrial van a ser mótiles, es decir, se van a plegar sobre sí mismas, se van a acercar o se van a distanciar dependiendo de qué tanta carga electroquímica tengan, ¿de acuerdo? En la medida que está sumamente cargada, se colapsan, en la medida que están poco cargadas, se distienden, y eso hace que se movilicen más rápido y mejor los electrones que están en el interior. Esos fenómenos van a ser muy importantes ahora que veamos el complejo 5, porque justamente lo que nos importa son que este espacio intermembranal, este espacio, esté cargado electroquímicamente con una gran cantidad de electrones, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos importa. Y ahí en la membrana interna mitocondrial, esta mitocondria que también nos acá, aquí está justamente teñido con oro coloidal el complejo de las 5 proteínas de las cadenas respiratorias, que están distribuidas así a lo largo de la membrana, en toda la membrana interna mitocondrial, tenemos estos complejos de 5 proteínas. Y entonces, cada vez que estamos pensando en eso, aquí está un resumen, esa sería la cara, este lado que sería arriba, sería la cara de la matriz mitocondrial, en el ciclo de Krebs, y este lado de abajo sería la cara del espacio intermembranal, es decir, aquí en la parte de abajo de la diapositiva sería la membrana externa mitocondrial, y aquí sería el espacio intermembranal. De tal manera que aquí llega el NADH, se liga al primer complejo, abona sus electrones, y luego le hace pasar los electrones al segundo complejo, que luego estimula el tercer complejo, abona electrones, los transfiere al cuarto complejo, abona electrones, y así se van cargando todos los electrones, electroquímicamente se va cargando todo el espacio intermembranal, para que luego el quinto complejo, la ATP sintasa, los haga pasar a través de sí, y el paso de estos haga mover la ATP sintasa para la síntesis de ATP a expensas de AMP o de ATP, ¿no? Entonces ese es un panorama general de la cadena respiratoria, de la vía oxidativa final, que es la fosforilación oxidativa. Es una ruta aeróbica, es una ruta lineal, no es cíclica,
y es una ruta completamente anfibólica que utiliza mediadores energéticos, aunque es fundamentalmente anabólica, ¿no? Forma cosas. Entonces vamos a reconocerla ya muy pronto, ¿no? Es esta misma que estoy viendo acá. Ahora la estaríamos viendo en sentido inverso, ¿no? Aquí arriba está el espacio intermembranal, abajo está la matriz mitocondrial, el complejo 1, 2, 3, 4, y el complejo 5 o la ATP sintasa, ¿no? Que es una proteína magnífica, me parece maravilloso los motores moleculares y esa es una de mis favoritas, ¿no? En fin, entonces vamos a revisar puntualmente cómo se da este paso del complejo 1 hasta el complejo 4 para luego alimentar el espacio terminal y dar lugar entonces a la caída respiratoria, ¿no? Entonces nos situamos allá, en la membrana interna mitocondrial, ahí está el complejo 1, 2, aquí más falta el 2, está el pequeñito, 3, 4 y el complejo 5. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarnos primero en el complejo 1 para empezar a hablar de la caída respiratoria como tal. Entonces, este primer complejo, que es un complejo de proteínas, es una estructura cuaternaria formada por varias proteínas que forman todo un complejo proteico. Entonces, este complejo, entre otras cosas, contiene flavina del nucleótido, flavina mononucleótida en su interior, que es la encargada de acoplar los electrones que le va a donar el NADH. Entonces, lo interesante del complejo 1 es que es el receptor específico para el NADH. Sí, ese que formamos en el Meyerov, ese que formamos en la frontera con la membrana mitocondrial, que le abonamos al Krebs, los que formamos en el Krebs, y todos esos se van a destinar directamente hacia el complejo 1 y ahí van a ser acoplados a expensas de esta flavina mononucleótida que le va a quitar los electrones para oxidar el NAD, el NADH, perdón, y los va a transferir al espacio intermembranal. Entonces, este primer complejo se llama NADH coenzima Q oxidorreductasa, también llamada para los cuates NADH deshidrogenasa, o bien simplemente el complejo 1 de la cadena respiratoria. Vean cómo contiene 46 subunidades proteicas. Es una estructura sumamente grande, es una estructura cuaternaria enorme, con una masa molecular cercana a los 1000 kilodaltones, o sea, es una proteína enorme, ¿no? Justamente así es una proteína enorme, esa de 46 proteínas. Y está formada así, esos son los dominios importantes, porque no están todos los 46, obviamente, ¿no? Pero son los dominios importantes que miden más o menos 180 angstroms de longitud, ¿no? Y 180 también de alto esta proteína. La región citoplasmática, la región periplasmática, aquí está la matriz mitocondrial, esta justamente va a recibir el NADH en esta porción y va a hacer pasar los electrones a través de sí, de los complejos proteicos, para luego abonarlos al interior y más aún activar el complejo 2. Entonces, este complejo macromolecular va a reducir 2 electrones del NADH, lo va a oxidar el NADH a través de una otra coenzima que se llama la coenzima Q10, o bien llamada ubiquinona. Y entonces esta coenzima va a ser la responsable de atrapar estos electrones a expensas de la flavina mononucleótida para que luego lo transfiera al complejo 1, ¿de acuerdo? Lo importante es que el complejo 1 es el sitio de unión al NADH y cada vez que lo dona, que lo copia, dona 2 electrones. Entonces, estos 2 electrones se van a incorporar vía la flavina mononucleótido que está en el interior de la proteína. O sea, la flavina mononucleótida sería como su grupo prostético. Es parte de una coenzima, pues, ¿no? Que está allá pegada de manera muy selectiva, íntima al complejo 1, y que la única función que tiene es atrapar estos 2 electrones del NADH. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí queda claro, chicos? Sí, doctor. Si pensamos en el paso a través del complejo 1 nada más, esto es solamente complejo 1. Vean, por ejemplo, empezamos con el NADH con una energía potencial voltaica de menos 0.3. Está en menos porque es energía endergónica, está absorbida, ¿de acuerdo? Si fuera positiva sería exergónica. Entonces, como está absorbida, es negativa, empezamos con el NADH, que le transfiere los electrones a la flavina mononucleótida al inicio del complejo 1, y vean cómo la flavina todavía absorbe más energía. La transferencia de electrones hace que se absorba más energía. Y hace este salto, literal, este salto de electrones a través de diferentes complejos de proteínas, y cada vez que lo hace, vean cómo absorbe cada vez más energía. O sea, entre más le damos, se pone más energética, ¿no? Y luego cae ligeramente la energía, se mantiene muy estable, hasta que finalmente llega a la parte final en donde se empieza a liberar la energía para que finalmente, ahora sí, sea liberada como tal y sea acoplada por la coenzima Q para el siguiente complejo. Eso lo destaco porque si piensan en esta secuencia que acabo de decir, de energía que se está absorbiendo, ligeramente liberada, es muy estable.
Por eso no explota la célula, porque la energía es muy estable con todo y que se está absorbiendo y luego liberando, lo hace de forma muy estable, apenas de milivoltios, ¿no? Es una cantidad muy pequeña que no aumenta significativamente el calor como para que queme la célula, ni tampoco lo hace de manera tan abrupta como para que explote. Entonces, ese es el transferencia a través del complejo 1 de los electrones, ¿no? Como con esta imagen, cuando yo estudiaba bioquímica en la década de los 90, exactamente en 1991, con el doctor Alejandro Gómez Díaz, todavía con esta imagen llamábamos a aquel mecanismo el mecanismo de transferencia de electrones, le llamábamos la lanzadera de electrones. Y entonces era bien simpático porque yo todavía aprendí la bioquímica pensando en la lanzadera de electrones como si uno agarrara al electrón como tal, así, y lo hiciéramos pasar así, como un acto de la papa caliente, ¿no? Hacíamos pasar el electrón como si fuera una pelotita de algún juego, ¿no? No sabíamos exactamente cómo funcionaba y se creía que pues saltaban, era así, ¿no? Como tal, un salto electrónico. Hoy en día sabemos que no, que este mecanismo está bien regulado justamente por proteínas que van a ir pasando sí el electrón, lo van a ir transfiriendo, pero no así aleatoriamente ni tampoco azarosamente, sino que están bien determinadas, ¿no? En fin, es solamente algo de historia de la medicina reciente de los 90 que yo todavía me tocó estudiar. La flamina mononucleótida, esta que está en la parte inicial del complejo, que de hecho es la que recibe los electrones del NADH, perdón, es esta misma que da lugar a la flamina adenosina dinucleótida. Nada más que está como un mononucleótido enclavado ahí en el complejo 1 y que recibe los electrones porque es una buena antioxidante que siempre está lista para recibir electrones a expensas de oxidar otras moléculas, ¿no? Luego de esto, este complejo 1, que acopla al NADH y le transfiere los electrones, vean ustedes cómo los transfiere a través de la cadena, como tal, y cada vez que hace esto, estos dos electrones iniciales va a dar lugar, va a obligar en la parte central, aquí están los electrones, va a obligar en la parte central a que hidrógenos que están acá en la matriz mitocondrial pasen a través del complejo 1 y se ubiquen acá en la matriz mitocondrial. Entonces, dos cosas muy importantes del complejo 1 que alguien les va a preguntar. Ya ve que no falta quien es así de ocioso y nos preguntan cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Dos cosas muy importantes. El complejo 1 es el receptor específico para el NADH, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante, cada vez que se liga al NADH, incorpora de la matriz 4 electrones, estos 4 electrones. Y además hizo pasar estos electrones a través de su complejo para hacer que se absorbieran otros 2 de la matriz. En consecuencia se pegan 2, estos van pasando y activando el complejo. Se abrió un canal de 4 electrones, se incorporaron 2 que se van a donar a la coenzima Q, pero estos 2 van a ser para transferirlo al segundo complejo, al complejo 2. O sea, la activación del primero activa al segundo complejo, es una reacción en cascada, como si fuera una reacción de dominó, pues, ¿no? Que cae una pieza y invariablemente tiene que caer la segunda pieza, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, dos cosas importantes. El complejo 1 es el receptor específico para el NADH, ahí se liga. Punto número 2, cada vez que se lo liga, incorpora 4 hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, ¿de acuerdo? Y en la fase final incorpora otros 2 que solamente van a ser transferidos a la coenzima Q para el siguiente complejo. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Ok. Luego de esta transferencia, estos electroncitos, justamente que son transferidos del NADH a la flavina, y que entonces van a utilizar, vean ustedes, hierro, la ubiquitina que está en el interior. Ahí están los 2 electrones que incorporamos desde la matriz, se abre el canal, y luego otros 2 electrones que van a ser transferidos a la ubiquitina final. Estos 2 electrones van a ser transferidos a la ubiquitina final. Inclusive, los electrones que estábamos transfiriendo también son transferidos. Aquí están los 4 justamente que son transferidos. Y estos 2 últimos serán los que se peguen a la ubiquitina final. De tal suerte que el balance final de la activación del primer complejo, porque se ligó al NADH, que viene de Enden-Meierhof o que viene de Krebs, es que metimos 4 electrones al espacio intermembranal en forma de hidrógeno y activamos a la ubiquitina, esta, en forma de ubiquitina reducida. Estaba oxidada y ahora está reducida. Esta reducción hace que la ubiquitina se mueva, literal, se mueve en el espacio intermembranal, ¿de acuerdo? Y va a ser la que va a pasar esta feta de activación al segundo complejo. Entonces, hasta ese punto, el balance energético es que hemos abonado 4 hidrógenos al espacio intermembranal, que serán electrones muy importantes para la activación del quinto complejo, ¿de acuerdo?
Y entonces pasamos a complejo 2. Este complejo 2, que es activado por la ubiquitina del complejo 1, se llama succinato Q-oxioreductasa, la succinato deshidrogenasa o simplemente complejo 2. Es inusual, es la misma enzima, esa succinato Q-oxioreductasa o succinato deshidrogenasa, es la misma que actúa en ciclo de Krebs, que también la tenemos en la cadena de transporte de electrones. Entonces, la misma enzima está pegada ya en la membrana mitocondrial como si fuera un complejo, pero en realidad es una enzima, ¿de acuerdo? Son 4 subunidades proteicas con un cofactor, tiene igual flavina de oxidilnucleótido, fija hierro y azufre y tiene un grupo hemo, o sea, es una hemoproteína. Si son hemoproteínas, aquí está justamente en el ciclo de Krebs, la succinato deshidrogenasa, que pasa de succinato a fumarato, es la misma que está en la membrana mitocondrial. Si pensamos que es una hemoproteína, significa que funciona también con oxígeno, ¿no? Y entonces, como es una hemoproteína que fija oxígeno y en consecuencia libera dióxido de carbono, he ahí por qué se llama cadena respiratoria. Si se acuerdan ustedes, cuando nos conocimos en el primer bloque, hablábamos de que la transferencia de gases, fundamentalmente oxígeno, dióxido de carbono, se llama respiración, ¿no? La incorporación de aire exterior, se llama ventilación. La ventilación es un efecto mecánico, la respiración es el efecto químico de transporte de gases, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama cadena respiratoria, porque utiliza hemoproteínas como el complejo 2, que tienen hemo y que en consecuencia fija oxígeno, libera dióxido de carbono. El ciclo de Krebs mismo va a generar dióxido de carbono, tenemos varias descarboxilaciones. La cadena respiratoria también va a formar dióxido de carbono que van a ser acopladas por las células como mecanismo de defensa y desecho, ¿de acuerdo? Entonces, este complejo 2 realmente es una enzima que es muy importante para la secuencia que vamos a seguir. Lo importante es que no abona nada, ¿de acuerdo? Ese complejo 2 no va a abonar absolutamente nada al espacio intermembranal. De hecho, oxígeno succinato fumarato en el ciclo de Krebs reduce la ubiquinona, no contribuye al gradiente de protones. Lo importante es que liga al FADH, es el receptor específico para el FADH que generamos en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Y en consecuencia activa el complejo 3. Así es que luego, lejos de decir, bueno, oye, ¿y esa qué hace allá? No hace nada, no abona electrones. No, pero espérate, es el receptor para el FADH, si no, ¿dónde dejamos el FADH? No lo reconoce el complejo 1, lo reconoce el complejo 2. Y además, su presencia hace que se active el complejo 3. Es clave para que se active el complejo 3 a expensas de una nueva molécula que se va a llamar citocromo, ¿de acuerdo? Hasta aquí queda claro, chicos, complejo 2. Sí, doctor. Muy rápido me dicen, me detengo. Bueno, complejo 2, oxioreductasa. Se liga al FADH, es muy importante, lo oxida y le quita los electrones, que son transferidos a través del grupo hierro, el grupo hemo, y que justamente los transfiere a la citocromo Q, que está allá, y luego a la coenzima Q, y luego a la citocromo que vamos a conocer más adelante. Y en consecuencia, este complejo 2, una vez que hace esta secuencia, activa el complejo 3. El complejo 2 tiene importante que se liga al FADH, y es importante, es necesario para activar el complejo 3. Si no está el complejo 2, el complejo 3 no se activa, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante su presencia. Luego el complejo 3, que también se llama citocromo Q-oxioreductasa, citocromo C-reductasa o complejo citocromo BC1, simplemente complejo 3. Igual es una proteína con estructura cuaternaria, en este caso son dos subunidades. Cada subunidad proteica consta de 11 subunidades proteicas, o sea, son dos grandes proteínas con 11 proteínas cada una. Tiene citocromos, citocromo C y citocromo B. En el interior de ella está como si fueran grupos prostéticos, unas proteínas que se llaman citocromos. Algo interesante de citocromo es que no solamente es una molécula que acepta oxígeno, como buena hemoproteína que es, también acepta electrones. Y lo más importante es que es clave para la muerte celular. ¿Se acuerdan cuando les platiqué la historia de la apoptosis? ¿Sí recuerdan el concepto de apoptosis y la muerte celular programada? ¿Lo recuerdan, chicos? Sí. Ok. Pues justamente la apoptosis se induce, entre otras cosas, por el escape de citocromo C. Este amigo, que está enclavado en el complejo 3, en la membrana interna mitocondrial, cuando se escapa porque la mitocondria se lastima o recibe la señal de muerte, se escapa hacia el espacio extracelular, extramitocondrial, el citoplasmático, y en el citoplasma hace una pachanga que llega a la muerte. Es una pachanga de muerte celular que induce la formación del apoptosoma, el protosoma y toda una cascada de señales de ubiquitinación de las proteínas pequeñas que finalmente inducen la muerte celular. Entonces es muy importante por el citocromo C.
porque está vinculado de manera directa con la muerte celular programada. ¿De acuerdo? El citocromo es esta proteína de transferencia de electrones, al menos uno, y tiene un grupo hemo, ¿no? Como decía yo. De manera importante, a diferencia de la coenzima Q, que carga 2 electrones, el citocromo C solamente va a cargar uno de estos electrones, ¿de acuerdo? Entonces, el balance es que tenemos la coenzima Q del complejo 2 a 3, y luego este coenzima Q que se activó con el complejo 2, le abona a los electrones a los citocromos C, el citocromo B y C, en consecuencia, esos dos electrones se van a ir a la matriz, luego estos dos electrones de la matriz se van a transferir hacia el espacio intermembranal, ¿de acuerdo? Esa es la importancia biológica. Esos son los citocromos, justamente, y aquí está el grupo hemo en su interior, son hemoproteínas. Y entonces, una vez que tenemos esta activación del complejo 3, vean, aquí está el complejo 3, este complejo 3 va a hacerlo de dos pasos subsecuentes. El primero de ellos, la coenzima Q, que viene del complejo 2, esta coenzima Q reducida, los transfiere esos electrones a través del complejo 3 y los hace pasar al espacio intermembranal. Abonamos otros dos, ya teníamos 4 del primero, ahora tenemos 2 del segundo. Esto obliga a la coenzima Q a oxidarse y luego cuando se oxida transfiere entonces agua metabólica al citocromo C, que luego se reduce y luego activa otra vez este citocromo C reducido, activa entonces la transferencia de otros dos electrones, ¿de acuerdo? Bueno, quizás no está muy claro, déjeme avanzar un poquito en esto para... Ay, no, bueno. La cosa es que al final de cuentas obtenemos entonces transferencia efectiva de dos electrones a través del complejo 3, ¿de acuerdo? Estos dos electrones, que luego van a incorporar en el paso 2 otros dos electrones, van a ser transferidos al complejo 4. Y cuando llegamos al complejo 4, vamos a ver cómo se siguen transfiriendo electrones. Hasta este punto estamos viendo cómo se carga electroquímicamente el espacio intermembranal para que podamos tener una buena cantidad de hidrógenos ahí a disposición que van a funcionar en la fase final, ¿de acuerdo? Sé que es un poco complejo y que es un poco enredado esto, pero al final van a ver cuando vean la secuencia final cómo es mucho más claro. ¿Dudas, chicos, hasta acá? Entonces, producto del complejo 3 son 2 ubiquinonas. Perdón, ¿el producto de qué? Como producto del complejo 3 son 2 ubiquinonas y 2 citocromos reducidos. Sí, exacto. No. Sí, en dos pasos secuenciales se reducen 2 veces. O sea, cada paso se reduce 2 veces una ubiquinona. Pero sí tendríamos 2 ubiquinonas reducidas. Una de ellas va a activar el complejo 3 y la otra va a hacer el paso de los electrones hacia el espacio intermembranal. ¿Sí? Marifer. Se congeló Marifer. Okay. Sí. ¿Y me escuchas? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿El glicerol interviene en el complejo 2? ¿El glicerol? No. Fíjate que no, porque el complejo 2 realmente lo único que hace es que deshidrogena parte de la molécula para activar el complejo 3. Realmente no abona nada y el glicerol no entraría en funciones aquí en el complejo 2. Lo habría hecho en la matriz mitocondrial cuando hablamos de la oxidación lipídica, pero no, en el complejo 3 no, para nadie 2 tampoco. Ok, gracias. A ti, Marifer. Bueno, pues nos ha alcanzado la hora y según vi el calendario, el lunes es día inhábil. Así es que nos vemos el martes, si es que no tiene inconveniente, o quieren que vamos el lunes. Nos vemos el martes, si no, me avisan, por favor. Mi foto, chicos. Hola, Melissa. Hola, Florecita. Hola, Normita. Hola. Carlos. Jocelyn. Hola. Hola, Alejandra. Gaby. Julio César. ¿Qué que estabas paralizado, Gaby? No te movías. Marifer, ¿cómo están? Hola, José Luis. Va mi foto. Gracias, chicos. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Hasta el lunes, doctor. Que tenga bonita tarde. Lunes o martes. Igual ustedes. Gracias. Nos vemos, doctor. Que tenga buen día. Igualmente ustedes. Gracias.